Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Ya hemos empezado nuestro mes de septiembre, seguimos avanzando. Hoy en este día 2 de septiembre vamos terminando de escuchar al evangelista Mateo. Hoy en el capítulo 25, versículos del 14 al 30. Vamos a abrir el corazón, vamos a escuchar la palabra. Pongamos atención a toda la proclamación que se nos trae en este día. Escuchemos a Mateo, que nos habla con el corazón. El evangelista según San Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y le dejó el cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Cada cual recibió, y el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acerca al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la presencia, la luz del Espíritu Santo. Digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos los dones, los carismas, los talentos y la gracia que hemos recibido en el bautismo. Que podamos hoy con esta palabra abrir el oído, dar gracias y vivir redituando, produciendo obras de amor, respuestas de amor y de servicio ante tanta bondad de Dios para con nosotros. Amén. Volvemos la mirada al texto. Estamos ya en el capítulo 25 de Mateo, versículos 14 al 30. Hemos venido escuchando parábolas de estar en vela y de estar preparados. La del ladrón, antier, ayer, la de las doncellas con las lámparas y aquellas que pudieron entrar porque tenían provisión de aceite, y hoy escuchamos otra. ¿Cuál es esa que escuchamos hoy? ¿Cuál es la comparación, o más bien, cuál es el relato que el Señor introduce para hablar de esta parábola? Hay un hombre que se va y llama a 3, y a esos 3, ¿qué pasa con estos 3 personajes? A uno encarga una cosa, a otro otra y a otro otra. ¿Cómo responde cada uno de ellos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo van siendo los diálogos cuando él llega a pedir cuentas? ¿Qué pasa con el primero, segundo y con el tercero especialmente? ¿Cuál es la profundidad, lo parecido de los 2 primeros, y qué pasa con el último? ¿Y cuáles son las palabras del Señor para con él? ¿Cuáles son las expresiones finales llamativas del texto que vienen hoy también a
a nuestro corazón y a nuestro oído para que demos respuesta. Como siempre, una lectura clara, proclamada. Hacemos silencio, que resuene en el corazón. Otra lectura, todos los detalles. Miramos las actitudes, los personajes, las palabras, los gestos, las expresiones de Jesús. Silencio para que resuene entonces al final. Y una tercera lectura para hacer como una síntesis total y que quede en el fondo del corazón para que pasemos a nuestra meditación. Hoy tenemos la conocidísima parábola de los talentos, que viene a ser parte ya de este último discurso escatológico, es discurso de la venida del Señor, de un momento contundente donde el Señor vendrá a ajustar cuentas. Si lo tomamos en las expresiones de hoy, ayer era cuando el novio llegaba para entrar a la fiesta del banquete de bodas. El otro día es cuando llegaba el Señor de viaje y encontraba al criado haciendo lo que tenía que hacer. Hoy aparece un hombre que sale y que deja talentos, y en la palabra talento significaría 10.000 denarios, casi como 10.000 días de trabajo. Es una cifra muy grande, es una capacidad de un hombre que todo lo puede y que todo lo tiene para darlo a aquellos que saben responder. Y aparece Dios aquí, como aquel hombre, no, pues es nuestro Dios, pero en la manera de la forma como lo presenta Jesús es nada más ni nada menos que Cristo, que se ausenta y volverá en su parusía. Y Él es el Señor con mayúscula, es el Kyrios. Y en su salvación y en su gracia hemos recibido gracia tras gracia. Perdona ahí la redundancia para que comprendamos la narración. Entonces, aquí viene a acentuarse más bien las actitudes de respuesta de los dones de Dios. Claramente entonces Cristo es el Señor, su ausencia es nada más ni nada menos la ascensión al cielo, la vuelta es la parusía. Los empleados somos todos los creyentes, los cristianos, los que hemos sido bautizados. Se nos pide vigilancia en este tiempo de la vida. Cómo hemos utilizado el don de la vida primero que hemos recibido, la bendición de poderlo conocer y de amar, la bendición de ser bautizados. Cómo vamos haciendo que estos talentos verdaderamente del reino de Dios, que es la persona de su Hijo en nuestros corazones, vayan dando los frutos que tienen que dar. ¿Y cuál es el balance de gestión si ustedes y yo tuviéramos que presentarnos hoy delante de Él, o si Él viniera también a nuestro corazón? Aquí hay tres personajes. Primero, con 10 talentos con 5 talentos produjo otros 5. Y la respuesta es: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Ya por adelantado se nos está mostrando lo que va a pasar. Se nos está diciendo una invitación al corazón de revisar nuestra actitud de respuesta a Dios, de mirar las capacidades que hemos recibido para devolverle con gracia y con alegría a tanto amor de Dios. Y entonces los dos primeros vienen a ser prototipos para nosotros. Pero en este balance aparece un tercero que nos pone a pensar. Y nos pone a pensar porque es un hombre holgazán y perezoso, es un hombre que se las da de exacto y se las da de cumplidor, porque mira, no es que yo te conozco y entonces he guardado y he hecho un hoyo. Y en ese hoyo he colocado lo que me dijiste. Y ahora la gran pregunta de esta meditación es: ¿cuántos hoyos hace uno en la vida? ¿O qué gran hoyo hace uno en la vida cuando se va lejos de Dios? Cuando no lo honra, cuando no lo ama, cuando se quedan palabras, cuando verdaderamente el egoísmo, la mentira, y llámelo de otras formas, situaciones que nos separan de Dios y hacen improductivos los dones del amor y de la presencia que se nos ha dado Dios en el bautismo, improductivos. Y a eso colóquele la palabra que usted quiera, es lo que haya pasado en su vida y en la mía. Cuando hacemos improductiva la presencia de Dios, cuando no queremos dar como una respuesta
con un bonito esfuerzo del hombre de decir, Dios, me has dado tanto y lo mínimo es que yo devuelva lo que tú sabes que yo te puedo dar. Aquí este hombre se alegró porque el que recibió 5 pues hizo lo que pudo para dar 5. Él sabía que podía darlos y le dio esa capacidad. Lo mismo al segundo. El tercero le había dado un poco menos, seguramente lo conocía que podía dar menos, pero esperaba sabiendo que lo que le dio lo podía devolver. Dios sabe qué le da a cada quien. Dios sabe qué nos ha dado. Dios nos da su fuerza, inclusive para que hagamos maravillas con su gracia y lo que Dios pone en el corazón. Si uno le dice sí, se multiplica, pero tiene que dar mucha pereza. Y ojo con esto, hoy hay un tema, son los pecados de omisión, que es más o menos lo que el tercero hace, omite una capacidad de respuesta que podía darle a Dios y esconde el tesoro que ha recibido, esconde este talento. Entonces se limita. Parece que no es malo conservar lo que tiene, pero es un pecado de no querer obrar, de no querer trabajar, de no querer responder, de decir como quieto, como sabiendo que todo lo que sale de Dios tiene un poderío y tiene una potencia. Cuando lo escuchábamos con la semilla, las comparaciones de Mateo 3 es impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que lo de Dios, que tiene poder en sí mismo, pues no de los frutos que tiene que dar? Y aquí entonces viene esto de abstención, apatía, pereza, comodidad, egoísmo, miedo paralizante, seguridad en otras cosas y no en todo lo que Dios nos ha dado. Y eso nos puede poner a pensar hoy, a mí el primero, perdóname que siempre me ponga así, pero es que la palabra es para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos guardando en hoyos de tanta bendición de Dios? ¿Cuáles son los hoyos? Son las transgresiones, son los pecados, son la increencia, son decir Dios para después. Dios existe, bueno, pero para después. Un hoyo grande y triste es la falta de agradecimiento a Él. Casi pues como este mundo es que yo lo que tengo es por mi inteligencia, por mi formación, por mí, yo y el yo y el yo y el yo. Y este yo hace que no se valore que la inteligencia, la salud, de lo cual cada uno de nosotros partimos, es un don de Dios, es un don de Él. Y puedo producir mucho para el yo, pero ¿cuánto producimos para el reino de Dios, para los demás? Si tenemos inteligencia, ¿cómo hacemos que esa inteligencia produzca en trabajo para otros, en bienestar para otros, en generar oportunidades para otros? Si tenemos todo el talento de Dios que nos ha dado en bendiciones que otros no han recibido, entonces ¿cómo eso se vuelve un factor multiplicador? Entonces hoy hay que mirar que verdaderamente estos talentos no son para quedárselos solos, estos talentos son para que produzcan y produzcan para Dios y para el reino. Y en ese amor a Dios sobre todas las cosas está el prójimo, como uno mismo. Y entonces hay que tener cuidado con estos pecados de omisión. Teniendo tanta capacidad para hacer el bien, nos podemos quedar instalados. Teniendo un llamado de Dios, cada uno en particular a algo, no vivirlo y esconder en nuestras decisiones una respuesta favorable que haría que estos dones de Dios fructifiquen lo que tienen que fructificar. Entonces, abramos el corazón. Estas palabras al final eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Es una forma de Jesús de hablar de hebreos que han manejado ya desde esa época capital con intereses. De hecho, algunos dicen que son los que han fundado la banca, se sentaban en un banquito y llegaban allá en una mesa y prestaban plata. Y entonces, toda esa capacidad para el manejo del dinero, porque cuánta no mejor la capacidad para el manejo de los dones que Dios nos ha dado. Y en estos dones que Dios nos ha dado, verdaderamente no ser siervos inútiles, sino ser buenos, fieles y prudentes. Y termina con una expresión que lo escuchamos en muchas otras partes del Evangelio. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. La imagen en sí misma es fuerte.
llanto, dolor y rechinar de dientes de rabia de haber visto que se pudo haber hecho mucho más y no se hizo. Todo lo que se recibió y todo lo que se enterró. Todo el amor de Dios ya comprendido, cuando pasa ya la oportunidad, y entonces ahí sí, Señor, Señor, ábrenos, ahí sí, Señor, Señor, yo te conozco, y ahí sí Dios dirá, ¿cuánto le di? ¿Cuánto tiempo? Bueno, etcétera. Aquí lo importante es ver los dos primeros ejemplos, el último aprender por contraste, y pedirle a Dios que podamos preparar la vida delante de Él siempre, lejos de la omisión de hacer el bien, cerrando los hoyos, esas tentaciones que uno le da, es que no, yo no soy capaz, esto es para otros, Dios mío, y más bien con una fuerza de rodillas delante del Señor. Tú sabes que tengo muchas limitaciones, tú sabes que tengo muchas tentaciones, tú sabes esto y esto y esto, dame la fuerza para producir en ti, para verdaderamente dar una mejor respuesta a estos dones tan grandes que me has dado a mí, a mi familia. Permíteme que así sea desde lo más pequeño, yo con un talentico, yo pueda producir otro talentico. Ojo, yo lo estoy haciendo aquí en diminutivo, pero talento es una expresión que significaba mucho en aquel tiempo. Es porque los dones de Dios, así sea el más pequeño, es enorme, enorme. Entonces que podamos mirar dónde estamos reflejados. Tal vez todos tengamos un poquito en algún momento de este perezoso que llegan momentos a la vida donde nos hemos podido separar de Dios. Pero estamos en el camino de como los otros, decir, no, venga, es que Dios nos ha dado tanto que hay que devolver con todo lo que Él nos ha dado. Poner todas las energías y todas las fuerzas y las potencias del alma en pensamientos, en conciencia, en capacidades para responderle a Él. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu amor y tu misericordia. Danos la fuerza para producir en ti, para cerrar aquellos hoyos que nos impiden producir tanta bendición que nos has dado. Danos la capacidad de manejar los dones, los talentos, los carismas, para producir en amor y en servicio para los demás. Ayúdanos a sembrar en nuestro corazón una capacidad de respuesta ante tanto bien que nos has dado, para que caminemos lejos de los pecados de omisión. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por escribir todo lo que les da la palabra y lo que les enseña hoy. Y que quede también en el cuarto momento un propósito. ¿Qué queda de propósito? ¿Qué huequitos tengo que tapar en esas tentaciones de enterrar lo que Dios nos ha dado? ¿Y qué potencialidad voy a rendir? ¿Y cuánto he rendido en respuesta a Dios ante todo lo que me ha dado? ¿Tengo un corazón generoso? Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Feliz día para todos!